Uno de los temas que también está relacionado con la reforma es la intervención de esta en los ámbitos del conocimiento, en el ámbito de la educación y particularmente en la relación entre fe y ciencia. Para hablar de este tema hemos invitado a nuestro hermano Ricardo Bravo, doctor en biología y profesor de la Universidad de Valparaíso. Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Ricardo, cuéntanos cómo es primero tu trabajo en el ámbito tanto académico como en la relación de esto con la iglesia, con la fe. Bueno, en el ámbito académico llevo alrededor de 25 años trabajando en la Universidad del Paraíso, en el área de investigación científica en ciencias marinas, relacionada más bien con peces, y también haciendo docencia, clases en pregrado, posgrado, y últimamente en administración, cargos administrativos de distintos tipos. Y en el área de la fe, bueno, yo nací en un hogar cristiano, y luego tuve la experiencia en la universidad, que tiene una visión aparentemente contrapuesta, pero luego pude hacer la diferencia entre lo que es ciencia y lo que es la cosmovisión del profesor o del científico que está enseñando ciencia, que son cosas muy distintas. Y de allí eso me derivó a hacer presentaciones o seminarios o trabajos de conferencia a veces, en donde pueda explicitarse adecuadamente la relación entre ciencia y fe, no con ese sesgo que muchas veces se le da desde el naturalismo, el cientificismo u otra filosofía asociada. Bueno, precisamente en ese trabajo pudimos conocer de tu persona, te invitamos a participar en el libro y tú escribiste uno de los artículos que es la relación precisamente entre ciencia y fe. Cuéntanos del artículo, cómo lo proyectaste, cómo lo visionaste para escribirlo. Claro, el legado de la visión o la cosmovisión cristiana, judeo-cristiana, a la ciencia. Eh, la historia de la ciencia tiene una visión relativamente equivocada de eh, la cosmovisión cristiana y el aporte que se le ha hecho a la ciencia negativo. Es decir, se habló del oscurantismo, de que había sido un freno al desarrollo científico, cuando en realidad es todo lo contrario. Esa fue la motivación esencial. Entendemos que ese oscurantismo de la Edad Media tiene que ver tal vez más con los pueblos bárbaros que invaden, ¿no?, Roma y hacen perder las bibliotecas, el conocimiento, en fin, más que porque el cristianismo no frene el conocimiento. Básicamente, al contrario, la cosmovisión cristiana, como se observa en el artículo, eh, le abre las puertas al desarrollo científico, lo invita a descubrir, a investigar, porque parte de las bases de que hay un universo en orden, que hay principios, que hay leyes, parte de ese supuesto, ¿no? Y su supuesto es el legado del cristianismo, de que hay un creador, ¿no es cierto?, inteligente, racional, que establece ese orden. Sí, bueno, sin embargo, hay una cierta tendencia, tal vez más por religión que por fe, de la Iglesia Católica a detener algunos avances que precisamente son los que se liberan en el ámbito de la reforma, ¿no? Ya sacando eso, no sé, la experiencia de Galilei, Copérnico, ¿cierto?, que están más bien presionados por una iglesia, por una religión, que por el conocimiento bíblico real. Efectivamente, claro, la Iglesia Católica de la época, los liderazgos de la época tenían visiones equivocadas por tradiciones, digamos, y por interpretaciones erradas. En ninguna parte en la Biblia aparece las posiciones de la Tierra o del Sol en el sistema solar. Es una interpretación religiosa que, obviamente, equivocada, ¿no es cierto?, llevó a estas situaciones de, malos entendidos, ¿no es cierto?, en el tiempo. Pero en realidad también se han exagerado bastante. A Copérnico no se le persiguió realmente como se dice que se le ha perseguido, en fin. Pero fue una situación de interpretación errada desde el punto de vista de la tradición religiosa, pero no de los escritos bíblicos. En el artículo tú mencionas algo que me pareció bastante interesante sobre la diferencia entre descubrimientos científicos que siempre han habido, digamos, tal vez más a lo lejos, más a lo cerca, con lo que es la creación de una mentalidad científica, Sí. que tú la relacionas con ya una abundancia, una posición transversal, digamos, de avance y desarrollo científico. ¿Cuál es la diferencia? En realidad, muchos historiadores científicos, filósofos, concuerdan en que efectivamente el desarrollo fortísimo que tuvo la ciencia en la Edad Media, ¿no?, en el siglo XVI, avanzado hacia adelante, tiene como base la cosmovisión
cristiana, y por lo tanto desde allí se produce lo que los historiadores llaman la mentalidad científica. Antes de eso hubo cierto desarrollo científico, ¿no? Pero muy parcial. Ahora, Muy parcial. ¿en qué medida podemos decir que esto es un aporte de los reformadores y no es también un tema que tiene que ver con lo que estuvo ocurriendo en Europa en ese tiempo? ¿No? Estamos hablando de, no sé, la caída del Imperio Bizantino, todo ese conocimiento que vuelve otra vez a Europa, creando una serie de movimientos digamos, de extensión. Hasta antes del siglo XVI y XVII, cuando se produce la explosión de desarrollo científico, hubo algunos avances en ciencia, pero muy parciales y en muy pocas disciplinas, principalmente la astronomía. Los egipcios, 3000 años antes, los babilonios, 1800 años antes de Cristo. Pero muy escasa, parcializada, pero sin una vocación por descubrir en distintas áreas. Eso básicamente tenía como fundamento filosófico la visión griega, en que efectivamente para ellos, ¿no es cierto?, la visión es que la realidad está formada por esencias, por formas nunca materiales, no cosas materiales. Vamos a investigar o descubrir principios en cosas que no son materiales. Y por otro lado, para ellos, para los griegos, el universo era eterno, no creado, y además en estos aspectos de esencia, que era la realidad que ellos veían. Esa visión de alguna manera también traspasó todos los ámbitos, en parte a la propia iglesia, ¿no? Hasta cuando vienen los reformadores y dejan esa visión griega a un lado, de que el universo no era eterno, sino que fue creado, y si fue creado por un Dios racional con principios, reglas, leyes, pues entonces se puede investigar. Justamente, el universo, digamos, en materia, que puede investigarse, no son formas. Justamente en ese punto tú pusiste un texto que seleccioné, que quería que tú lo profundizaras, pero brevemente, porque tenemos poco tiempo. Dice, la esencia del quehacer científico en este contexto es hallar principios y regularidades, lo que permite hacer predicciones y establecer explicaciones. Aquí viene el elemento científico que, digamos, estaría aportando. Ahora, ¿cómo lo diferencias tú? ¿Cómo lo diferencias en relación a lo que venía haciendo? Si el universo no es materia, son solo esencias, no tengo nada que investigar. Si el universo es materia, está compuesto por corpúsculos que están relacionados entre sí por determinadas fuerzas, en fin, o hay ciclos que yo puedo investigar, entonces llama a investigar, es decir, invita a investigar el que un universo fue creado y que tiene principios y leyes que se pueden usar las matemáticas para descubrirlo. Entonces, esa es la base, en el fondo, del gran aporte. Sabes que me surgen muchas preguntas, lamentablemente tenemos que terminar esta conversación y solamente invitarle a ustedes a leer el artículo interesante de Ricardo en el libro, y también lo vamos a subir a internet, así que manténgase en contacto y vamos a poder verlo. Gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Y puedes despedirte, no sé, con alguna idea que te haya quedado. Sí, que lean los artículos, que hay muchas visiones erradas y que es importante entonces ir a las fuentes primarias para tener una visión más completa, y por lo tanto yo creo que esta es una buena oportunidad para eso. Muchas gracias.